Nunca imaginé que una lavaplatos podría cambiar el destino de un restaurante millonario. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La cocina del restaurante El Ocaso era un mundo vibrante, lleno de risas, aromas y ese inconfundible sonido del agua burbujeando en la lavaplatos. Pero aquel día, el ambiente colapsó. Miré a mis cocineros correr, con la mirada desorbitada, mientras el agua oscura se desbordaba de la máquina, arrastrando sueños y pilares de nuestra trayectoria. El primer grito, una vibración de terror que se expandió por el aire pesado. Se inundó todo, dijeron. Mi corazón se detuvo. La lavaplatos, esa inmensa máquina y su rotunda presencia eran la columna vertebral de nuestro éxito. Cada plato que pasaba por allí se creaba con amor, pero ahora, en su violencia y caos, parecía tragar nuestras esperanzas. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Justo cuando pensábamos que habíamos alcanzado la cima, un desastre nos arrastraba de regreso. Mi madre siempre decía que era en la guerra donde se forjaban los verdaderos guerreros. Pero, ¿y si esta guerra se perdía? Recuerdo cómo la familia de nuestro chef, Miguel, temblaba de angustia. Su mirada vacía me atravesó el alma. La presión del restaurante era demasiado. Había sacrificios, días sin ver a los nuestros y la pesadez de no defraudar a los inversores. Todo eso estaba en juego. Y la razón por la que me había embarcado en esta travesía. Sentí el calor de las lágrimas resbalando por mis mejillas, unas por las caídas, otras por la incertidumbre de lo que venía. Un silencio tenso envolvió el lugar y me estremecí en una mezcla de miedo y determinación. No podemos permitirnos perder esto, murmuré, aunque la realidad era un sable afilado que me cortaba la esperanza. Pero justo en ese momento crítico, las luces del restaurante parpadearon con un brillo misterioso. Me giré y vi un pequeño destello en la profunda sombra del armario de suministros. Algo se movía. Era como si la lavaplatos reclamara su historia, un secreto escondido entre las paredes desgastadas de miles de platos. ¡Qué ironía! ¿Era posible que una máquina, aunque desbordada, guardara en su interior la clave para salvarnos? El sonido de una carta cayendo al suelo rompió mis pensamientos. La miré, temblando, a punto de descubrir lo que quizás cambiara todo. Pero antes que pudiera agacharme, el sonido de la puerta principal se abrió de golpe. ¿Quién sería? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desuscribió sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No querrás perderte nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos observas? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. Con el corazón en un puño, me volví hacia la entrada del restaurante. La figura que se asomó no era un cliente ansioso por cenar. Era Clara, la hermana de Miguel. Su rostro, normalmente iluminado por una sonrisa franca, ahora estaba surcado por la preocupación. Hombres de la limpieza, lo necesitan en casa ya, exclamó, su voz llena de urgencia. La noticia instantáneamente me llenó de un intenso pánico. La familia de Miguel había pasado por momentos difíciles en los últimos meses, y cualquier altercado podía significar un golpe mortal para ellos. Miré a Miguel, que ya se dirigía a la puerta, sacudiendo la cabeza como si se sintiera atrapado entre su deber en la cocina y la necesidad de apoyar a su familia. Era como si cada latido de su corazón llamara a una mayor lealtad. Espera, Miguel, grité, pero él ya había cruzado el umbral, dejando una sombra atrás. Sentí los nervios desgastándome, el peso de la pérdida golpeando mi pecho. Sin él, ¿quién se encargaría de convertir los ingredientes frescos en lo que la gente amaba, en lo que reconstruyó nuestra reputación? Respiré hondo y volví a centrarme en la carta que había caído.
La recogí del suelo y vi que su superficie estaba arrugada, como si llevase tiempo oculta. Con manos temblorosas, la desdoblé. Era un antiguo recibo de un proveedor, fechado meses atrás, que contrastaba enormemente con la situación actual, llena de caos. Pero lo que realmente me sorprendió fue la anotación al pie: nuevo equipo disponible bajo contrato. Ese simple mensaje se quedó grabado en mi mente como un mantra. Si pudiera conseguir ese nuevo equipo, quizás tendría la oportunidad de reconstruir lo que habíamos perdido. Mi corazón se sintió más ligero por un instante, pero la realidad me golpeó rápidamente. El contrato requería una inversión inicial que, en este momento, era completamente inalcanzable. Estábamos en números rojos. Mientras pensaba en cómo hacer malabares con los ingresos para financiar esta nueva lavaplatos, un sonido familiar me sacó de mis pensamientos. La cocina había vuelto a la actividad frenética. Uno de los cocineros había encendido la pequeña parrilla portátil que manteníamos en caso de emergencias como esta. Rápidamente, comenzaron a cocinar platos simples, mientras otros intentaban limpiar el desbordamiento de agua. La comunidad dentro de aquellas paredes comenzó a moverse como un engranaje, perdido pero decidido. Me acerqué a ellos, reconociendo que no podía dejar que el miedo me consumiera. «Sigamos cocinando», grité, y los chefs me miraron con renovada energía. Las risas fueron reemplazadas por un fervor resurgente. Cortamos vegetales, especiamos salsas, los olores empezaron a fluir de nuevo. En medio del caos, había un latido de esperanza: habíamos sobrevivido a esto antes. Y, sin embargo, el eco de la puerta se abrió nuevamente. Esta vez, era un hombre corpulento en un traje oscuro, con una expresión de seriedad que inmediatamente me llenó de inquietud. «Soy Javier, el monitor de inversiones», anunció, sus ojos escudriñando cada rincón de nuestro restaurante. «He venido a revisar los informes de su situación». Un escalofrío recorrió mi espalda. Mientras el hombre se acercaba, cualquier rastro de optimismo que había logrado construir se esfumó. Era como si las balas amargas de la realidad fueran a alcanzarnos. ¿Qué ocurriría si él estiraba la mano y enderezaba nuestros esfuerzos? O si decidía que había llegado el momento de cerrar definitivamente las puertas del ocaso. Miré a mi alrededor, encontrando miradas ansiosas de mis empleados. Aquí estábamos, un grupo unido al borde del abismo, sin necesidad de ser arrastrados aún más hacia la oscuridad. Tenía que hacer algo, tenía que actuar. La historia de nuestro restaurante estaba lejos de terminar, aunque la amenaza pertenecía a un remoto futuro. Justo cuando tomaba la decisión de hablar con Javier, sentí una vibración a mis pies. Un leve retumbido. Miré hacia el armario de suministro otra vez, preguntándome si, tal vez, la lavaplatos tenía un último secreto aún por revelar. La carta se me había deslizado en el bolsillo. ¿Gradualmente se tornaría en más que un mero recuerdo de esperanza? «Señor, necesitamos hablar», le dije a Javier, el miedo y la resoluteza colisionando dentro de mí. Y en ese instante, entre el fragor de los platos y el eco de una vida forzada por casi perderse, se dibujó una conexión inexplicable entre la necesidad y el destino de un restaurante que tenía mucho más que contar. Las palabras apenas habían salido de mis labios cuando su mirada se detuvo en mí. Javier alzó una ceja, como si evaluara no solo mi propuesta, sino también el trasfondo de este caos que nos rodeaba. Me di cuenta de que en su expresión había un destello de curiosidad, pero también de escepticismo. Esto no iba a ser fácil. ¿Sobre qué exactamente?, preguntó, tomando una postura firme mientras se cruzaba de brazos. Era el tipo de postura que recriminaba confianza y autoridad, algo que a mí, en ese momento, me parecía casi abrumador. «Sobre nuestra situación, nuestra historia», comencé, al tiempo que miraba a mi alrededor, buscando el apoyo de mis cocineros. Sonrisas nerviosas y miradas esperanzadas iluminaban sus rostros. Era una señal de que todos estábamos listos para enfrentar lo que venía. «Hemos tenido desafíos, es cierto, pero todos aquí tienen un amor inquebrantable por lo que hacemos. Y sé que, si logramos invertir en un nuevo equipo, podemos volver a ser más que un simple restaurante».
Podemos marcar la diferencia. Antes de que pudiera continuar, él me interrumpió. Su amor por la cocina es admirable, pero las cuentas no mienten. Y el tiempo se agota. Su tono era firme, casi cortante, como si un hacha hubiera caído entre nosotros. Mis esperanzas comenzaron a tambalearse, cada palabra suya era un recordatorio del descalabro, pero no iba a rendirme tan fácilmente. Mire, no se trata solo de números, se trata de las historias que tejemos aquí. Cada plato que servimos lleva consigo el hilo de las vidas de nuestros clientes y de nuestra comunidad. No quiero que un mal informe financiero cierre estas puertas, en cambio, quiero mostrarle cómo podemos transformarnos y crecer juntos. Javier hizo una pausa, y algo en su mirada cambió. Frunció el ceño, como si la idea comenzara a tener sentido. Se aflojó un poco, quizás percibiendo en mi voz la verdad de lo que estaba diciendo. Mientras nos debatíamos en esta danza verbal, el bullicio de la cocina continuaba, un ecosistema vibrante de actividad. En ese momento, mi mente se volvió hacia Miguel, quien seguía lidiando con la angustia en casa. Mi teléfono vibró en el bolsillo, y una corriente de ansiedad me recorrió. Era un mensaje de Clara: no quiero alarmarte, pero necesitamos saber qué pasó. ¿Podría darme un momento?, le pedí a Javier, incapaz de ocultar mi propia ansiedad. Su mirada escudriñadora me detuvo, aunque una imperceptible inclinación de su cabeza me dio la pauta para seguir, y me saqué el teléfono del bolsillo. El mensaje de Clara dejó un vacío en mi estómago y un nudo en mi garganta. Las preocupaciones de Miguel no eran solo suyas, también eran mías. Me vi en un tira y afloja entre los desafíos de mi negocio y las demandas de aquellos que amaba. Cuando volví a mirar a Javier, vi que había intercambiado algunas palabras con uno de mis chefs. La tensión de la situación se palpaba en el aire, pero sentí una chispa de determinación arder dentro de mí. Le envié un breve mensaje de respuesta a Clara, asegurándole que todo estaría bien. Sentí la necesidad de ser una roca, no solo para mi equipo, sino también para Miguel, que siempre había estado a mi lado. Iré al grano. No puedo asegurarle que su propuesta funcione, pero estoy dispuesto a escucharle. Haga su mejor oferta. Pero tengo que ser claro, no tengo tiempo para fantasías. Necesito números, resultados, dijo Javier, su voz más suave ahora, pero aún autoritaria. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de aliento y desafío. Abandoné la sala de prensa temporalmente, reuniendo todo lo que había estado pergeñando. Esta era mi oportunidad para cambiar las cosas. Si iba a salvar no solo el restaurante, sino también a las almas que dependían de él, iba a necesitar movimientos calculados. En ese instante, una idea brillante me golpeó. El antiguo recibo en mi bolsillo, ese viejo contrato sobre el nuevo equipo. La posibilidad de financiamiento a través de un prestamista agazapado o incluso una crowdfunding podría ser la respuesta. Pero necesitaría una presentación. Lógica que uniera la pasión de la cocina con la viabilidad financiera. Javier, necesito unas horas. Se lo prometo, podría sorprenderle lo que puedo presentar, le dije, sintiendo que quizás esa chispa de esperanza podría encender un fuego en esa sala helada. Está bien, pero no se demore. Esto es solo una pausa temporal, respondió, mientras mi mente comenzaba a girar. Salí de la cocina, sintiendo el peso de las miradas en mí. Sabía que las cosas estaban lejos de estar resueltas, pero ahora estaba en camino. Pero mientras pensaba en Miguel, en su desasosiego, y en cómo el pasado podía ser un maestro severo, un nuevo mensaje llegó a mi teléfono. Fue de Clara: hay algo más que debes saber, sobre la casa que podría cambiarlo todo. El tono se volvió más grave. No podía evitarlo, mi corazón se detuvo un instante. ¿Qué había sucedido en casa de Miguel que podía cambiar el rumbo de nuestras vidas y el del restaurante? Sin más, el caos se metamorfoseó nuevamente, y la realidad me arrastró hacia un abismo oscuro pero lleno de posibilidades. ¿Podría ser esto el final, o el comienzo de algo que nunca habría imaginado? La luz del atardecer filtraba sus rayos a través de los ventanales del restaurante, tiñendo la atmósfera de un cálido reflejo dorado que parecía burlarse de la tormenta de emociones que se cernía sobre mí.
El aire se sentía espeso, como si la inminente revelación de Clara pulsara en cada rincón de mi mente. Sin darme cuenta, había comenzado a andar de un lado a otro, una mezcla de nerviosismo y determinación formando un nudo en mi pecho. No solo estaba en juego el restaurante, en el fondo sabía que, más allá de los números y las proyecciones, había mucho más en juego. Miguel y yo habíamos soñado con este lugar juntos, cada plato servido era una representación de nuestros anhelos compartidos, una pequeña huella de lo que aspirábamos a construir. Tomando una respiración profunda, dejé que la emoción me acompañara, incluso si la ansiedad me acosaba. El teléfono vibró nuevamente, y al mirarlo, un escalofrío me recorrió. Otro mensaje de Clara: no sé cómo decírtelo, pero han comenzado las ejecuciones hipotecarias. Me preocupa que nos afecte a todos. Las palabras parecieron flotar en el aire, despojándose de su peso. La idea de perder la casa de Miguel, el refugio que habíamos construido a lo largo de los años, me atravesó como un rayo. A partir de ese instante, el caos que antes era solo un eco distante se transformó en un grito ensordecedor. Pronto, mis pensamientos se agolparon abrumadoramente. ¿Cómo podía concentrarme en conseguir financiamiento para el restaurante cuando el hogar de Miguel estaba en riesgo? La responsabilidad asumida en los últimos meses empezaba a parecerme demasiado pesada. Me detuve en seco, el rostro enrojecido, las manos temblando ligeramente ante la realidad inminente. Decidí que tenía que volver a la cocina, acercarme a mi equipo, a esos fervorosos cocineros que dependían de mí. Quería que ellos también sintieran la urgencia y el peso de nuestras circunstancias, porque juntos habíamos trabajado arduamente por este sueño. Con cada paso que daba me llenaba de una mezcla de claridad y desasosiego. Al entrar, Javier aún estaba allí, discutiendo con algunos miembros del equipo. Al notar mi presencia, levantó la mirada con una mezcla de curiosidad y ansiedad. ¿Tienes algo para mí?, preguntó, su tono obligándome a una respuesta. Estoy trabajando en eso, respondí mientras intentaba componerme. Fue un acto difícil, casi teatral, pero sabía que cada segundo contaba. Pero antes necesito hablar con mi equipo. Javier asintió, permitiéndome tomar la delantera. Mis cocineros estaban reunidos en la parte trasera del comedor, unos insistiendo en la importancia de encontrar soluciones creativas ante los desafíos financieros, otros compartiendo ideas sobre nuevos menús que pudieran atraer a más clientes. Escuchándolos, sentí como la chispa de la esperanza florecía nuevamente. Estos apasionados artistas culinarios, muchos de ellos enfrentando también sus propias batallas en casa, se convirtieron en la inyección de confianza que necesitaba. Necesito que todos se concentren en esto, comencé, mi voz temblando ligeramente. No solo estamos luchando por nuestras carreras, también está en juego el hogar de alguien a quien amamos. La mención de Miguel atrajo sus miradas preocupadas. No puedo darles muchos detalles, pero entiendo que hay algo en juego que nos afecta a todos. Y no se trata solo de cifras, se trata de lucha, de unión y, sobre todo, de nuestra historia. Un silencio denso llenó la sala, y una de mis chefs, Rosa, fue la primera en hablar. Entonces se trata de encontrar maneras de aumentar nuestra clientela. Tal vez un evento especial o un menú degustación, sugirió, el brillo de la creatividad iluminando su expresión. Con cada nueva idea que brotaba, sentí como la energía comenzaba a transformarse desde el interior. La tristeza y la desesperanza cederían paso a la acción. A pesar de las dificultades, hay un poder en la unión, una fuerza formidable en la pasión colectiva. Sudoroso y con el corazón latiendo fuerte, un nuevo mensaje iluminó mi pantalla. Mañana a primera hora había una reunión importante sobre la casa. Te necesito aquí. Era Clara nuevamente. Mis instintos me decían que este era un llamado más de responsabilidad, pero también uno que exigía unidad. Chicos, les dije, sintiéndome más fuerte que nunca, les invito a unirse a mí para una cena especial mañana por la noche. Vamos a darlo todo, no solo para nuestro restaurante, sino para demostrar que somos un equipo. Necesitamos encontrar un camino y que nuestra historia continúe, finalicé,
permitiendo que la chispa inicial se transformara en una luz esperanzadora, mientras la emoción palpitara en el aire. Una sensación de urgencia y aliento me recorrieron. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que los lazos con mi equipo y con Miguel podrían ser la clave para superar la tormenta. Pero esa sensación fue fugaz, como la brisa que precede a la tormenta. Una última notificación vibró en mi teléfono y, al leerlo, el mundo de nuevo se detuvo. Hay algo más. Quiero que lo sepas antes de que sea demasiado tarde. Por favor, ven a casa. Era Clara, con un tono que prometía catástrofe. Era el tipo de mensaje que sacudía el corazón. Me quedé paralizada, la incertidumbre en el aire se tornó espesa. Todo lo que había forjado podría desmoronarse en un instante. ¿Podría el destino, una vez más, cambiar el rumbo de nuestras vidas? Me tomé un momento para respirar, sintiendo como el aire se volvía denso a mi alrededor. Clara había sido un pilar en la vida de Miguel, su amiga de toda la vida, alguien que conocía más que nadie sobre sus anhelos y temores. Su mensaje me dejó inquieta. Cualquier cosa que pudiera estar ocurriendo en su hogar significaba tejer una nueva capa de conflicto sobre la tormenta que ya azotaba mi vida. Con una decisión tomada, le envié un rápido mensaje a mi equipo antes de salir: voy a hacer una llamada rápida. No se detengan, sigan con sus planes para la cena de mañana. Mientras apretaba el teléfono en mi mano, el rostro de Miguel apareció en mi mente. Su mirada, entre la incertidumbre y el amor, me llenó de una extraña mezcla de valor y fragilidad. Al llegar a casa, encontré a Clara en la sala, con una expresión tensa que reflejaba la gravedad de la situación. El silencio que nos rodeaba era abrumador. ¿Qué está pasando?, pregunté, intentando calibrar mi voz para que no temblara. No tengo una forma suave de decirlo, comenzó ella, su tono firme aunque sus ojos mostraban fatiga. La casa está en peligro. Lo que pensé que era un error contable en el banco se ha vuelto real. No podemos cubrir la hipoteca este mes. Si no hacemos algo pronto, la próxima semana podrían embargarnos. El impacto de sus palabras resonó en mí como el eco de una campana. Nunca consideré que un error administrativo podría desencadenar una catástrofe personal. Pero, ¿por qué no lo dijiste antes? Podríamos haber planificado algo, respondí, impotente. ¿Y hacer que te preocupes más? Clara me miró de forma franca, pero yo podía ver cómo sus ojos delataban su propia frustración. Pensé que podía manejarlo, que tenía más tiempo. Y lo último que quería era que tú te sintieras así, especialmente con todo lo que está ocurriendo con el restaurante. Miré a Clara, sorprendida de que en medio de toda esa agitación aún le preocupaba mi estado emocional. Pero mi mente giraba con pensamientos oscuros. Miguel no puede perder su hogar, su refugio donde hemos construido nuestra vida. Todo lo que hemos luchado por cuidar. No se trata solo de él, me interrumpió Clara, tomando una respiración profunda, también se trata de ti. Te veo cerrar cada vez más las puertas. Necesitas ser honesta sobre tus propios sentimientos. No siempre eres responsable de cargar con todo el peso. Su voz crecía más suave, casi implorante. Tragué saliva, el nudo de mi pecho se volvía más pesado. Pero tenía que ser fuerte, no solo por Miguel, sino por el equipo que estaba uniendo en un esfuerzo desesperado por salvar el restaurante. Podríamos intentar un crowdfunding, un evento con donaciones, algo que atraiga a más clientes, murmuré, intentando pensar en soluciones, pero aún temía lo que vendría. Es una buena idea, pero no se puede hacer todo a la vez, dijo Clara, colocando una mano en mi brazo, queriendo calmarme. Tienes que aceptar la ayuda, pedir a otros que se involucren en buscar soluciones, no solo ahora, sino en el futuro. Miguel necesita que tú seas fuerte, no su salvadora. El sonido de sus palabras resonó en mi ser. Había estado tan concentrada en mantenernos a flote que había olvidado lo que era pedir apoyo, lo que era confiar en que otros podían entrelazarse en el camino hacia adelante. Tienes razón, admití, sintiéndome un poco más ligera. Todo era un acto de fe, un acto de comunidad. Decidí que al día siguiente, durante la cena especial,
Hablaría sobre la situación, uniría al equipo no solo en el restaurante, sino también en un esfuerzo para ayudar a Miguel y a la casa que tan importante era para él. Pero antes de que pudiera hacer algo, mi teléfono vibró nuevamente. Miré la pantalla y vi un mensaje que casi me paró el corazón: no puedo seguir con esto. Necesito que vengas. Hay algo que tienes que saber sobre la casa. El remordimiento y la confusión invadieron mis pensamientos. ¿Qué más podría haber detrás de este embrollo? Dirigiéndome nuevamente a Clara, sabía que lo que tenía que desvelar podría cambiar todo lo que había creído posible. La línea entre lo que era verdad y lo que temía se desdibujaba rápidamente. ¿Podría esto ser parte de una historia más grande, algo que nunca imaginé, cuyo final y no estaba claro? Esta vez, el miedo me invadió como un oscuro presagio. La conexión se sentía más intensa que nunca, pero el temor al que podría venir me dejó con una angustia que no estaba segura de poder compartir. Tengo que irme, murmuré, luchando por mantener mi voz firme. No puedo dejar a Miguel solo. Yo voy contigo, Clara respondió sin dudar, y aunque su gesto era noble, sabía que esta vez la situación requeriría más que valentía. No solo la casa de Miguel estaba en la cuerda floja. En este juego, el destino del restaurante también podría desdibujarse bajo la tormenta. Con cada paso que dábamos hacia la incierta revelación, la promesa de un futuro brillante comenzaba a desvanecerse con la misma rapidez con la que se acercaba la verdad. El aire fresco de la noche contrastaba con la carga en mi pecho. El coche avanzaba por la carretera, y con cada kilómetro, la tensión aumentaba. Clara conducía, su determinación palpable, mientras yo observaba la oscuridad fuera de la ventana, perdida en mis pensamientos. El mensaje de Miguel pulsaba en mi mente como un eco teñido de desesperación: hay algo que tienes que saber sobre la casa. Cuando llegamos, la luz en el hogar de Miguel se filtraba entre las cortinas, un pequeño faro en la oscuridad que se sentía como un último refugio. Clara aparcó y apagó el motor. Miré su perfil, preocupado y a la vez reconfortado por su presencia. No puedo hacer esto sin ti, le dije, aunque sabía que la carga que llevábamos era inmensa. Ambas salimos del coche y, tras unos momentos de vacilación, nos acercamos a la puerta. Cada paso que daba hacia aquella entrada parecía hipnotizarnos en un abismo de sentimientos contradictorios. Con manos temblorosas, llamé a la puerta. Al instante, Miguel apareció, su mirada de desasosiego se iluminó al verme, pero sus ojos también mostraban una tristeza profunda. Gracias por venir, murmuró mientras nos dejaba pasar. Había un rastro de preocupación en su rostro que me golpeó con fuerza. Necesito hablar contigo, de muchas cosas. Su voz temblaba. Al entrar, el aire del lugar estaba cargado de un tumulto silencioso, una especie de anticipación aplastante. En la sala, todo parecía igual, pero había un peso palpable, un cambio inminente. Clara y yo nos sentamos frente a él, mirándolo a los ojos, ansiando 3 palabras que pudiera aliviarnos mientras él guardaba un secreto que parecía muy pesado para cargar solo. Lo que dijiste en el mensaje, que es tan urgente, le insté, tratando de mantener mi voz calmada. Él tomó una profunda respiración, obligándose a encontrar las palabras. La situación es más complicada de lo que parece. El error contable del banco no fue solo eso. He estado tratando de ocultar algo más. Su mano pasó por detrás de su cabeza, un gesto nervioso que apenas recordaba. La casa no solo está en peligro por la hipoteca, hay deudas superiores a lo que te imaginabas. Estoy en la línea de estar arruinado. Y lo peor es que me veo atrapado. Como si muriera de a poco. La adrenalina surcó mis venas mientras una punzada de miedo me atravesó. Pero, ¿cómo ha pasado esto, Miguel? ¿Por qué no nos dijiste antes? Podríamos haber encontrado una solución. Mis ojos se llenaron de determinación y lágrimas. Porque estaba demasiado avergonzado, confesó, volviendo la mirada hacia el suelo. Siempre he querido que esto funcione y no quería que supieran lo mal que ha ido todo. Su voz se quebró y, por un instante, vi su vulnerabilidad desnuda. A través del silencio tenso, Clara habló. Miguel,
no se trata de avergonzar. Estamos aquí para apoyarte, pero necesitamos que nos digas la verdad. ¿Hay algo más? Lo hay, dijo él, levantando la mirada con una mezcla de miedo y resolución. El banco ha comenzado a amenazar con el embargo, pero hay una forma de evitarlo. He estado en contacto con unos inversionistas, pueden ayudarme, pero a un alto costo. Lo que piden a cambio es que ceda el control de la casa y de todo lo que he luchado por construir. No sé si estoy preparado para eso. Las palabras de Miguel se cernían sobre nosotros como nubes amenazantes. La idea de perder no solo un hogar sino la esencia de todo lo que habían creado juntos fracturaba el ambiente. Pero, mientras absorbía su angustia, comprendí que temía más que perder su casa, temía renunciar a su autonomía, a la dignidad de ser propietario de su propia vida. ¿Cómo puedes pensar en eso?, le pregunté, asustada de que esa fuera la única salida que contemplara. Miguel, no debemos rendirnos tan rápido. Busquemos soluciones. Podemos organizar un evento para el restaurante. Con la comunidad de nuestro lado, podemos reunir fondos y pasar la hipoteca. Su mirada se tornó indecisa, pero en un momento leve, vi un destello de esperanza. Pero, ¿y si no funciona? ¿Y si perdemos más que la casa? Entonces, quizás lucharemos un poco más. Clara interrumpió, poniendo una mano en su brazo, un gesto de atenta compasión. Es un riesgo, pero es un riesgo por el que vale la pena pelear. Necesitas creer en ello, Miguel. Mientras la conversación se desarrollaba en medio de la tensión, la idea de ceder lo que había construido se tornaba más aterradora. La batalla no solo era física, sino un tira y afloja entre la desesperación y la esperanza. Luego, tras un largo silencio, Miguel se inclinó hacia adelante, voz cargada de una resolución temblorosa. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo por mí? Quiero que sepas que podría no haber vuelta atrás en esto. Justo cuando comenzaba a responderle, el sonido de un teléfono resonó en la habitación. Era el mío. La pantalla mostraba un mensaje de uno de mis compañeros del restaurante. Ha pasado algo, no sé cómo explicarlo. Es grave. El nudo en mi estómago se afianzó de nuevo. Mientras Miguel me miraba fijamente, la inquietud en su abrazo emocional se intensificó. ¿Qué está pasando?, preguntó, la preocupación brotando en su voz. No sabía si debía ser honesta con él. La revelación podría cambiarlo todo, y al mismo tiempo no podía dejar que el miedo decidiera mi próximo paso. La presión del secreto que guardaba dentro mío crecía y, con él, la pregunta de si podría controlar el destino que se acercaba a mí. Algo que puede afectar al restaurante, logré responder entrecortadamente. En aquel instante, su mirada atravesó la línea entre la fe y la incertidumbre, y la realidad comenzó a desdibujarse una vez más. Las luces tenues del hogar de Miguel parecían no ser suficiente para iluminar el panorama oscuro que se avecinaba. ¿Podríamos soportar lo que estaba por venir en medio de una tormenta emocional sin precedentes? Este nuevo capítulo nos llevaría a una lucha en más de un frente, donde el amor y la lealtad se pondrían a prueba como nunca antes. El aire denso del hogar de Miguel se volvió más pesado tras mis palabras, como si el manto de la incertidumbre nos envolviera en un abrazo inquietante. Sentí que el tiempo se detenía mientras el mensaje en mi teléfono parpadeaba en la pantalla, casi reclamando mi atención. Sin embargo, Miguel no apartó la vista de mí, y en sus ojos encontré una mezcla de desesperación y un rayo de esperanza que me retó a dar el siguiente paso. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó él, su voz un susurro cargado de ansiedad. Tomé aire, cada parte de mí dividida entre compartir lo que sabía y protegerlo de nuevas heridas. Acabo de recibir un aviso de que hay un problema con las cuentas del restaurante. Algo que podría amenazar la continuidad del negocio. No tengo todos los detalles, pero suena serio. La culpa enfermó mi voz. Miguel, Clara y yo éramos un trío en el que cada conexión contaba, y la idea de que, de alguna manera, se desmoronara por mis omisiones me aterraba. Miguel exhaló lentamente. La expresión de su rostro resaltaba la necesidad de mantener la calma. ¿Cuándo lo supiste? ¿Y por qué no me lo dijiste antes? No lo sabía hasta hace un momento.
Y estaba tan centrada en tu situación que no pude procesar la mía, respondí, sintiendo que el peso de cada una de mis decisiones amenazaba con aplastarme. La sinceridad caló hondo en mí, y de repente, la lucha que habíamos enfrentado parecía incluso más abrumadora. Tenemos que actuar, y rápido. Un problema no puede ser más grande que el otro, Clara interrumpió, su voz firme. Miró a Miguel con determinación. Si ambos estamos al borde del abismo, deberíamos unir fuerzas. Con lo que atravesamos, podemos encontrar alguna solución. Juntos, ¿era posible que encontrar fuerza en la adversidad diera un vuelco a nuestras circunstancias? La idea de un evento comunitario flotaba en mi mente, un llamado de socorro que resonaría entre quienes creían en nosotros. Podemos hacer una noche de beneficios. Un evento para reunir fondos que ayuden a cubrir los gastos de ambos lugares. La comunidad podría unirse más que nunca, sugerí, sintiendo que esa chispa de determinación empezaba a prender de nuevo. Miguel parecía considerar la propuesta, la tensión en su cuerpo se relajaba ligeramente. Pero necesitamos algo más que solo buena voluntad. Si lo hacemos, será con un plan sólido. No solo recaudaremos dinero, necesitamos hacer ruido. La gente tiene que escuchar sobre la injusticia de lo que está pasando. ¿Tienes contactos? ¿Podemos hacer algo que atraiga medios? Clara insistió, tomando la iniciativa. Ella siempre había sido excelente organizando cosas, y ahora su capacidad para poner todo en orden parecía endulzar el aire pesado. De repente, el brillo de su mirada encendió en mí un leve destello de optimismo. Podemos hacerlo. Recuerdos de noches mágicas en el restaurante, buena comida, buena música. Si combinamos eso con historias de lo que está en juego, podría atraer no solo a nuestros habituales, sino a nuevos clientes. Gente que nunca ha estado aquí, propuse, imaginando a los amigos y conocidos que podrían responder a un llamado de auxilio. Miguel asintió, y en su rostro vi una transformación, el brillo en sus ojos comenzó a florecer. Si juntos podríamos hacerlo. ¿Podrías ayudarme a organizarlo, a conseguir la música y la comida? Sabes que el menú tiene que brillar, debe ser algo que todos recuerden. Asentí, el impulso me llenó de energía. Mientras comenzábamos a discutir los detalles del evento, la especie de desesperación que había definido la noche comenzó a ser reemplazada por un espíritu de unión. Era un grano de esperanza en medio de la tormenta emocional. Sin embargo, una sombra aún mantenía su lugar en el rincón de mi mente. Sabía que el mensaje de mi compañero no había sido llevado a la ligera. Mientras hablábamos de planes, una inquietante duda me atravesó. ¿Qué sucedería si este evento atrajese la atención no deseada hacia Miguel, exponiendo aún más su vulnerabilidad antes de que pudiera ofrecer su versión de la historia? La risa y el bullicio de las ideas fluían, pero el temor acechaba como un espectro. Si el restaurante caía en crisis, no solo significaría la pérdida de un negocio sino también de un hogar para Miguel. Las consecuencias podrían ser devastadoras. Hay algo que te debo contar, Miguel, me atreví a decir, haciendo una pausa que raspó el aire. No puedo dejar que esto se convierta en un espectáculo. Sin embargo, necesito que sepas realmente la gente puede enojarse, y ellos pueden no solo arruinar el evento sino también arrasarnos a todos si algo se descontrola. La acción podría desbordarse. Su cara fue una mezcla de confusión y preocupación. ¿Qué quieres decir? Aquel momento marcó la delgada línea que separaba el desafío de la lealtad. A medida que nos acercábamos a un nuevo desafío, se planteaba la pregunta, ¿podríamos enfrentar la tormenta juntos, sin temer las verdades que podrían salir a la luz en el proceso? Era como navegar en aguas inciertas, una posible traición al mismo tiempo que luchábamos juntos para no ahogarnos. ¿Seguirás conmigo?, cuestionó Miguel, un eco titilante de esperanza y miedo. Yo podía sentir cómo ese lazo emocional se extendía como un estiramiento de límites a ser cuidados. Al voltear a mirar a Clara, me di cuenta de que su animosidad era contagiosa. Ambos también compartían esa sinergia que se convertía en la esperanza que necesitábamos. Con un asentimiento decidido buscando aferrarme a la luz del camino,
comprendí que lo que estaba en juego abarcaba más que un hogar o un restaurante, era la esencia misma de lo que significaba ser un equipo, abrirse y enfrentar el futuro juntos, incluso aunque la verdad pudiera interponerse en el camino. Sin embargo, con cada palabra de coraje que pronunciábamos, el eco del inminente peligro parecía retumbar en mi mente. ¿Cuánto tiempo nos quedaba antes de que el resto del mundo se enterara de los problemas que acechaban? La pregunta persistente seguía presente, como una sombra en cada rayo de esperanza, amenazando con atravesar nuestros corazones en el momento más vulnerable. Las horas siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad. Lo que había comenzado como una conversación incierta se transformó rápidamente en un frenesí de organización. Llamadas, mensajes y reuniones se entrelazaban en una danza febril. Clara se encargaba de los detalles logísticos mientras Miguel y yo discutíamos cómo presentar la historia del restaurante, la lucha y la esperanza que intentábamos rescatar. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, el horizonte de preocupación seguía agrandándose en mi interior. La naturaleza efervescente de nuestro nuevo propósito traía consigo un alivio momentáneo, pero la sombra de los riesgos inminentes se cernía sobre mí, como el eco de una tormenta que se aproximaba lentamente. Cada risa compartida en la mesa ponía de manifiesto un giro en el futuro que a la vez traía claridad y confusión. Decidimos tener nuestra primera reunión de equipo en el restaurante, justo cuando las luces daban un resplandor cálido y el aroma de las salsas aún perfumaba el aire. La mesa estaba llena de bocetos de flyers, ideas para menús y una selección de contactos de músicos que podrían animar la velada. Sin embargo, mi interior estaba en conflicto constante. ¿Estamos seguros de que este evento no se volverá en nuestra contra? No pude evitar preguntar mientras observaba a Miguel, que encarnaba una mezcla de liderazgo y vulnerabilidad. Todo lo que tenemos está en juego. Puede ser un despertar lleno de pasión o una caída brutal. Miguel parpadeó, su confianza me intrigaba a la vez que me ponía nerviosa. No podemos quedarnos de brazos cruzados. La única forma de alterar este destino es plantear nuestra verdad. Las personas han estado en las mismas batallas, debemos apelar a esa empatía, a esa conexión. La gente quiere apoyar a su comunidad. Clara, con su habitual destreza, interrumpió con entusiasmo. Y si les damos un enfoque visual, transformamos este evento en una experiencia inolvidable. Pensemos en actuaciones, testimonios, tal vez una pequeña sección donde nuestros clientes compartan sus historias, todo a lo largo de la noche. Las ideas siguieron fluyendo, una energía palpable llenaba el espacio mientras comenzábamos a sentir que el evento podía ser más grande de lo esperado. Pero, en los momentos de silencio, las preguntas seguían acechando en mi mente. Con cada paso hacia adelante, la urgencia de abordar la situación de Miguel se volvía más crítica. Miguel, sé que estás enfrentando tu propia tormenta, y quiero asegurarte que no estás solo, pero ¿qué tan serios son los riesgos? La inquietud de aquel momento se solidificó en el aire, mientras todos los presentes contenían la respiración. Él desvió la mirada por un instante, la verdad brillaba tras la preocupación en sus ojos. No es solo mi restaurante, es parte de quien soy. La lucha por lo que construí también incluye a los que trabajan aquí. Si esto no sale bien, no se trata solo de perder un negocio, podría ser el fin de mi sueño. Y eso dolería más que cualquier pérdida porque lo que me ha atormentado en silencio es la carga que representa. Al pronunciar esas palabras, un eco de tristeza envolvió la habitación. La pasión detrás del restaurante no solo sostenía platos y recetarios. Era parte de su identidad. Y, de repente, me sentí como un intruso en su dolor. La conexión entre los amigos parecía tambalearse. El silencio que siguió fue un peso asfixiante. Clara, para aliviar un tanto la tensión, propuso un brindis y alzó su vaso como símbolo de unión. Por nosotros, por nuestros sueños compartidos y por el espíritu de la lucha. Que este evento no solo traiga fondos, sino también esperanza. Mientras los tres chocábamos nuestros vasos, un sudor frío me recorrió la espalda. Tantas cosas podían salir mal. El evento que imaginábamos podría ser el principio de algo hermoso, pero también podría volverse un campo de minas si no manejábamos la verdad con claridad.
De repente, el sonido de un mensaje entrante rompió el reposo. Mi teléfono vibró en la mesa, y al mirar, el estómago se me enredó. Era un recordatorio del Consejo de Administración que estaba pendiente, con la fecha límite para responder sobre el futuro de mi oferta de colaboración. El corazón me palpitó. La respuesta podría ser la clave que necesitaba, la solución a la crisis que nos abrumaba, pero también podía alejarme de Miguel y Clara, y de este nuevo camino que comenzábamos a forjar. ¿Todo bien?, preguntó Miguel, notando mi cambio de expresión. La preocupación en su mirada era una mezcla de curiosidad y compasión, y de pronto el peso de la revelación se hizo más apremiante. No estoy segura si estoy lista para manejar todo esto. Si decido seguir con el consejo, y si esto sale bien, podría perderme realmente en los problemas que se desatan, pero de alguna forma me siento responsable de todo. Si no contesto, podría arruinar ese contacto. Tengo que tomar una decisión, pero ¿a qué costo? Mientras miraba a Miguel y Clara, el tornillo emocional se apretaba aún más. Cada uno de ellos me necesitaba, y en ese momento me enfrentaba a la posibilidad de traicionar sus esperanzas por un futuro incierto. ¿Qué harías tú? La pregunta salió de mis labios casi como un susurro. Miguel, después de unos segundos llenos de tensión, contestó con un tono delicado. No hay decisiones fáciles aquí, pero ¿qué harías tú si la verdad sale a la superficie antes del evento? La pregunta se quedaba en el aire, más pesada que cualquier carga. La verdad sobre los obstáculos que estábamos enfrentando podría salir a la luz antes de que tuviéramos una solución. ¿Cómo podríamos proteger lo que amábamos si el destino parecía escabullirse entre nuestros dedos? El murmullo en el ambiente se tornó casi inaudible, un zumbido de voces mezcladas que cesó ante la presión palpable. Miguel se inclinó levemente hacia adelante, su mirada fija en la mía, asumiendo el papel de confidente, y Clara, por su parte, pareció percibir la gravedad del momento, aferrando su vaso con fuerza como si buscara estabilidad en un mundo que se tambaleaba. Tenemos que ser sinceros, tanto contigo como con nosotros mismos, dijo Miguel, su voz un susurro apenas audible. Si el evento va a funcionar, debe surgir desde la autenticidad. Y eso incluye enfrentar los demonios que acechan. La verdad puede ser peligrosa, pero también puede liberarnos. Asentí lentamente, sintiendo cómo mis pensamientos se dibujaban en un crescendo oscuro. El peso de sus palabras me anclaba en mi lugar. Desde que había llegado esta oportunidad a mi vida, había estado sosteniendo una red de ilusiones y esperanzas. ¿Y si todo eso se desmoronaba ante mis ojos? ¿Pero qué pasaría si esa verdad nos hace más daño en vez de ayudarnos? Musité, luchando entre el deseo de protegerlos y la necesidad de ser honesta. ¿Y si los inversionistas no entienden nuestras luchas y deciden que ya no somos viables? Las palabras azotaron el aire como una ráfaga, y pude ver en los ojos de Miguel que estaba lidiando con sus propios miedos. Su rostro se contrajo por un segundo antes de que recuperara la compostura. Tal vez el camino correcto no sea el más fácil. Pero si tenemos el valor de ser transparentes sobre nuestra situación, posiblemente encontremos personas que realmente se preocupen por lo que estamos construyendo aquí, en lugar de simplemente mirar números. Los pensamientos revoloteaban a mi alrededor, un torbellino de posibilidades, mientras Clara observaba con atención. Podemos hacer el evento algo más que una simple recaudación de fondos. Si compartimos nuestra historia, quizás otros se sientan inspirados a unirse a nosotros, sugirió, su voz cargada de convicción. Esto puede ser una forma de reinvención, y como si las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar mágicamente, las palabras de Clara resonaron en mí. Quizás había un camino diferente. Quizás el evento no solo tenía que ser un salvavidas para los números, sino un faro de conexión. Pero el vacío de incertidumbre seguía presente. La revelación de Miguel sobre su carga me había tocado profundamente. ¿Y si su sueño se desvanecía, y lo que había empezado como un impulso de ayudar terminaba sumiéndome en la realidad más oscura de la traición? La lucha ya no era solo la suya, sino que ocupaba un lugar en mi propia narrativa. Sin embargo, lo que más me inquietaba era el eco de una pregunta que nunca había hecho: ¿qué pasaría si el apoyo a Miguel se transformaba en un desafío para mí misma?
En ese momento, el teléfono vibró nuevamente, casi burlándose de mis dudas. Con cada sonido, la realidad a la que me estaba enfrentando se hacía más presente. Las palabras en la pantalla no eran solo un recordatorio, sino un rayo de juicio que iluminaba mis decisiones. Estoy atrapada entre dos caminos, pensé, ahogando el dolor del dilema en un susurro. Al mirar a Miguel, sentí una conexión renovada. ¿Puedo apoyarte, Miguel? Quiero hacerlo. Pero la verdad es que estoy asustada. Me siento dividida entre mi compromiso contigo y las responsabilidades que tengo. No quiero ser la razón por la cual esto fracase. Sus ojos brillaron por un instante, y vi reflejada en él una lucha similar, una búsqueda de claridad entre las emociones. No tienes que llevar esta carga sola, dijo. Si decidimos ser vulnerables, lo haremos juntos. Estaré contigo para enfrentar las consecuencias, cualesquiera que sean. Las palabras de Miguel fueron como un bálsamo en mis inseguridades, dándome la esperanza de que no estaba completamente sola en esta lucha. Clara asintió, apoyando la idea como si fuera un vínculo que nos unía en un propósito compartido. Estábamos construyendo algo más que un evento, éramos un equipo forjando lazos entre el miedo y la esperanza. De pronto, la campanita del restaurante sonó, anunciando la llegada de un cliente. El eco del tintineo rompió la tensión, y al girar, vi a una mujer de pie en la entrada con una mirada de curiosidad. Tenía una inquietante familiaridad que insurgió recuerdos vagos, pero su presencia trajo consigo una sensación de intriga y posibilidad. Era la primera vez que interrumpía nuestra reunión, y con cada paso que daba hacia la mesa, noté algo antiguo en su presencia, como si hubiera estado buscando ese momento. Sus ojos se cruzaron con los míos, y en ese instante, un misterio inexplicable se formó entre nosotras. Disculpen, ¿este es el famoso restaurante donde se sirve la mejor pasta de la ciudad?, preguntó con una voz melódica que resonaba en la habitación. La atmósfera cambió, la conversación se desvaneció momentáneamente, y la posibilidad de lo desconocido se manifestó ante nosotros. Había algo en su aura que prometía un nuevo giro en la narrativa, un destino inesperado. Y mientras la risa y la curiosidad llenaban el aire, una pregunta se instalaría en mi mente: ¿era esta mujer la clave para desentrañar los problemas a los que estábamos a punto de enfrentarnos, o más bien un nuevo desafío en nuestro camino hacia la verdad? La cena del evento comenzó como un susurro colectivo de esperanza, un crescendo de emociones que resonaba en nuestras almas. Había trabajo detrás de cada plato, cada invitado y cada mirada compartida. Las paredes del ocaso estaban adornadas con fotografías de momentos felices, capturando historias que resonaban en todos nosotros. La atmósfera se llenó de conversaciones entrelazadas, risas y recuerdos olvidados. Pero en algún lugar profundo dentro de mí, la inquietud persistía, como si las sombras de la verdad aún acecharan. Observé a Miguel de pie detrás de la barra, su mirada ardua y decidida mientras servía platos con una emoción que parecía palpable, incluso en la cuerda floja en la que se sostenía. ¿Crees que se llenará?, preguntó Clara, de pie a mi lado, sus ojos iluminados por el brillo de la ocasión. Asentí, pero la ansiedad se apoderó de mí mientras miraba a nuestro público, cada cara una historia que imposibilitaba prever la inminente reacción a las verdades que estábamos a punto de revelar. El amor por la cocina no es suficiente si no compartimos nuestra verdad, le dije, sintiendo el peso de esas palabras. Clara me miró, comprensiva. Estamos aquí juntos. Si caemos, caemos unidos. Mi corazón se aceleró cuando Miguel tomó el micrófono, los murmullos se calmaron y la atención se enfocó en él. Esta noche es más que una cena. Es una llamada a la unidad y a la conexión en tiempos olvidados, comenzó, su voz profunda y resonante. No estamos aquí solo para hablar de comida. Estamos aquí para compartir nuestra lucha. Mis manos se entrelazaron en un gesto nervioso, y al observar a los invitados, vi que muchos compartían miradas de inquietud. Miguel continuó: la verdad es que cada plato que servimos ha sido construido sobre sacrificios, amor y talento, pero también sobre retos, y esos retos han amenazado no solo nuestra cocina, sino el hogar de muchos que aman este lugar.
cuando dejó caer esas palabras en el aire como una piedra en un estanque, sentí como la tensión se arrastraba, pero también duraban los hilos de la empatía, uniéndonos a todos. Hemos enfrentado adversidades, y esta noche, no solo queremos celebrar la comida, queremos extender la mano a quienes quieren ser parte del cambio. Queremos que vean más allá de nuestras fallas. El eco de sus palabras resonó, y sentí que la comunidad comenzaba a unirse, cada rostro dispuesto a escuchar la realidad que había permanecido oculta. Justo cuando la conversación fluyó hacia las experiencias de aquellos en la sala, un hombre levantó la mano. Miguel, ¿cómo podemos ayudar? No somos solo comensales, somos un equipo. Era el tipo de pregunta que todos esperábamos. Lo que necesitamos es más que apoyo financiero, replicó Miguel, su determinación brillando. Queremos tu voz. Queremos que cuentes nuestras historias. Vamos a luchar por lo que nos pertenece y a la vez ayudar a otros a encontrar su voz en este camino. Una ola de murmullos de aprobación recorrió a los presentes. Eran miradas que prometían acción. La energía electrizante me envolvía. Mi corazón latía con la certeza de que lo que comenzaba como una carga se transformaba en una unión colectiva. Poco después, fui llamada al escenario. Tomé el micrófono y respiré hondo, sintiendo a cada persona en la sala, agrupadas en un eco de sus latidos. Si Miguel ha tenido el valor de abrir su corazón, yo también lo haré. La lucha de cada uno de nosotros representa no solo a este restaurante, sino a lo que somos y lo que queremos alcanzar. No se trata solo de los números, sino de la honestidad. Juntos, podemos construir un futuro, juntos, podemos proteger lo que amamos. Al pronunciar esas palabras, sentí que las murallas de la incertidumbre se desmoronaban. Comenzaron a surgir preguntas, deseos de colaborar, ideas para el futuro y sobre todo, una promesa de comunidad. Iban a darnos una oportunidad no solo por el amor a la comida, sino por el amor a la lucha que todos habíamos enfrentado. Mientras la noche avanzaba, el flujo de energía y esperanza se multiplicó. Cada plato servido era una expresión de lo que habíamos construido juntos. Pero aún me quedaba un dilema en la mente. ¿Cuántas verdades debíamos compartir? La preocupación por el pasado de Miguel y mis responsabilidades seguía ahí, temblando bajo la superficie. Fue entonces cuando Clara, observando mi inquietud, se acercó. ¿Todo bien? Has estado mirando a Miguel de una forma extraña. ¿Tienes dudas, verdad? Es solo que, si esta noche resulta, podríamos estar abriendo una puerta que nunca pensamos cruzar. No solo se trata de Miguel, sino de nosotros, de mí, y de las decisiones que me han traído aquí. Clara asintió, reconociendo la carga que llevaba. No tienes que tener respuestas ahora. Estamos creando algo notable, recuerda eso. No cedas ante el miedo a lo desconocido. Mientras la cena se acercaba a su fin, una intensa energía se apoderó de la habitación. Los aplausos resonaban, celebrando no solo los platillos, sino nuestras historias compartidas. Pero cuando la noche alcanzó su clímax, algo inesperado interrumpió la atmósfera. La puerta del restaurante se abrió lentamente, y todos los ojos se volvieron hacia la entrada. Una figura familiar emergió a través de la penumbra. Era el tío de Miguel, un hombre a quien no había visto en años, y que guardaba un tiempo escondido y doloroso en su mirada. La sala se llenó de murmullos inquisitivos. Desconocíamos cómo su presencia cambiaría todo. Miguel se tensó, las luces comenzaron a titilar, y la conversación se desvaneció en un sopor resignado. El rostro de Miguel se nubló mientras miraba a su tío avanzar. No puede ser, murmuró con incredulidad. Mientras el hombre se acercaba al micrófono, la tensión se transformó en un latido colectivo, una inquietante anticipación flotaba en el aire. He estado lejos mucho tiempo, comenzó él, su voz grave. He cometido errores, al igual que muchos en esta sala, pero esta vez tengo pruebas. Vengo a presentar la verdad sobre las deudas, y quiero ser parte de la solución. Este lugar vale la pena, y no quiero que mi historia sea la razón de su caída. La revelación hizo eco, como un relámpago que iluminó la oscuridad. La sala se llenó de murmullos atónitos y miradas confusas.
¿Era este el giro que todos esperábamos, o la tormenta que desataría nuevos vínculos? Pero en la voz entrecortada de Miguel, una chispa de esperanza comenzó a arder. La conexión se sintió palpable, y todos entendimos que lo que había comenzado como un evento de salvación se estaba transformando en un rescate colectivo. Las historias se entrelazaban, un dipolo de pasado y futuro que resaltaba que estaba junto a nosotros, creando algo más grande que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Me giré hacia Miguel, que observaba a su tío con lágrimas en los ojos. ¿Ves? Esto es nuestra historia, y aunque puede que no siempre sea perfecta, está llena de lecciones y oportunidades. Las palabras se llenaban de significado, resonando como un eco de aceptación y un nuevo comienzo. La lucha no había terminado, pero esta noche habíamos dado un paso valiente hacia la verdad, hacia un futuro que desafiaría nuestras expectativas. Y en la confrontación con nuestras historias, descubrimos que el amor y la lealtad no se rinden fácilmente. De pie entre amigos y familiares, sentí que la promesa de nuestro restaurante renacía, el corazón latiendo con fuerza, impulsado por la conexión y el coraje. En un instante, mientras los aplausos llenaban el aire, comprendí que a veces la verdad puede rompernos, pero también puede construir puentes hacia algo más, algo que ni siquiera podemos imaginar, y así, mientras miraba a los rostros iluminados por la esperanza, supe que habíamos comenzado, no solo a reconstruir un restaurante, sino a reafirmar el poder de la comunidad y el amor. La última línea de esa noche se deslizó en mi mente como una revelación definitiva. La historia de cada uno de nosotros es un hilo en el tapiz de la vida, juntos creamos la belleza que anhelamos ver.